Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. A ver, ¿acaso se cosecha uvas de las zarzas o higos de los cardos? Los árboles sanos dan frutos buenos, los árboles dañados dan frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, estamos en este miércoles de la 12ª semana del tiempo ordinario. Este lunes hemos empezado la lectura del libro del Génesis, capítulo 12, la historia de Abraham, y también el capítulo 7, es decir, la tercera parte del Sermón de la Montaña. Estamos viendo ya casi los últimos versículos. Mañana tocarían los últimos, pero mañana vamos a celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo, no vamos a hacer las lecturas del día. El viernes estaremos contemplando el capítulo 8 de San Mateo. Habrá acabado el Sermón de la Montaña. Y entonces no podemos dejar que acabe ese sermón sin sacar las enseñanzas. Les recomiendo que ustedes lean los últimos versículos del Sermón de la Montaña, que no vamos a leer mañana, y que tienen que ver sobre construir sobre roca en Jesucristo. Pero además hoy estamos celebrando a San Ireneo de Lyon, mártir, obispo y mártir, padre de la Iglesia. Y cuando empezamos a contemplar la historia de Abraham, nosotros en Iglesia se nos enseña que Abraham es el padre en la fe, es decir, se nos está hablando de la fe. Y la fe es una peregrinación. Nuestra vida presente es para crecer en la fe. Pero ahora se nos da un dato muy importante acerca de la fe en el Evangelio. La fe está unida a la esperanza y a la caridad, que son las otras dos virtudes teologales. Las podemos distinguir, no las podemos separar. Si es que alguien dice que tiene fe y no tiene caridad, no tiene ni fe ni caridad. Si es que alguien dice que tiene fe y no tiene esperanza, no tiene ni fe ni caridad. No está con Dios. Esas tres virtudes teologales son distintas, pero están unidas de manera inseparable. Las podemos distinguir, no las podemos separar. Y eso es muy importante, porque estamos celebrando la memoria de San Ireneo de Lyon, mártir. ¿Y por qué se distinguió San Ireneo, padre de la Iglesia? Porque San Ireneo combatió una herejía. Hay dos herejías que dañan la fe. Bueno, todas las herejías dañan la fe, pero hay dos herejías que aparecieron desde el inicio de la Iglesia y en realidad no han desaparecido. Y hoy es una buena oportunidad, un buen momento para que nos examinemos acerca de nuestra fe con esos elementos en mente. Uno, fe unida, esperanza y caridad. Segundo,
Estas herejías que aparecieron al inicio de la Iglesia, una se llama el gnosticismo, es lo que combatió San Ireneo. Otra, posterior, ya en tiempos de San Agustín, se llama el pelagianismo. Estas dos herejías siguen presentes. ¿Qué es el gnosticismo? G-N-O-S, etcétera. Gnosticismo, de gnóstico. Es creer que la fe es algo meramente intelectual. Uno puede creer que tiene fe porque uno aprende, diríamos, la doctrina, lo que dice la Escritura, lo que dicen los evangelios, se aprende y memoriza párrafos enteros, se aprende citas y uno puede creer que tiene fe. Eso, por supuesto, hay que saberlo, pero no es suficiente. La fe, siendo un acto humano, un acto intelectual, es don sobrenatural, y la fe, inseparable de las otras dos virtudes teologales, lo que va a hacer en la criatura humana es que seamos uno con Cristo. La fe, la esperanza y la caridad van a permitir que yo, unido a Cristo, pueda dar fruto. Pero cuando yo creo que la fe es meramente intelectual, eso se llama gnosticismo, o la fe es voluntarismo, eso se llama pelagianismo, es decir, o la fe es hacer cosas, o la fe es creer cosas intelectualmente. Esos dos son necesarias, es decir, creer intelectualmente una nueva mentalidad y también realizar obras, pero solo obras y solo conocimiento y no una nueva vida que dé fruto, no es fe. Y eso ahora mucha gente lo tiene confundido. Entonces, con eso en mente, veamos las lecturas. Y Abraham es el padre en la fe. Abraham ha salido a los 75 años de su tierra, a un lugar que él no conoce. Se fía, confía en el Señor. Ha tenido las disputas con los trabajadores, los siervos de su sobrino Lot. Él le deja que el sobrino escoja la mejor parte. Abraham tiene en su corazón el deseo de trascender. En tiempos de Abraham, también en tiempos de Jesús, muchos, y ahora también mucha gente, el ser humano desea trascender. Pero el mundo le llama trascender a cualquier cosa. En el tiempo de Jesús, trascender era tener hijos. Ellos trascendían creían que trascendían a través de la descendencia física, que su apellido no se acabe. Y entonces una familia como la de Abraham y Sara tienen muchas riquezas, ya son ancianos, y su preocupación es, se acaba mi apellido, no hay quien continúe. Entonces, el Señor nos revela que la trascendencia es otra. La trascendencia que el Señor nos trae es incorporarnos a la vida divina, porque nosotros estamos llamados a tener vida divina, a participar de la vida de Dios. De esa manera trascendemos, entonces ya no cuenta si tienes hijos, no tienes hijos, si eres niño, si eres anciano, si eres soltero, si eres casado. Eso no es lo que define la trascendencia. La trascendencia es estar unido con el Señor y dar fruto. Para eso viene el Señor. Y Abraham lo aprendió, pero la fe siempre se tiene que probar. Nosotros en realidad no podemos saber cuánta fe tenemos. Nosotros mismos tampoco podemos saber cuánta esperanza cristiana tenemos, ni siquiera cuánta caridad tenemos. Tampoco podemos saber cuánto fruto estamos dando. Ni siquiera podemos saber cuánto fruto estamos llamados a dar. Eso es el sentido de ser peregrino. Tenemos que seguir al Señor. El Señor nos lo va a revelar poco a poco.
Pero esas visiones gnósticas lo que hacen es que uno quiera controlar. Uno dice, ya entendí todo, entonces ahora ya tengo todo claro, entonces ahora ya sé todo lo que voy a hacer. Yo controlo el proceso, yo tengo en mi mente todo lo que Dios sabe, todo lo que Dios quiere hacer en mi vida y en la vida de los demás. Ese es engaño satánico. Si es que alguien tiene esa idea, tienen que dejarla de lado, porque va a llevar a crecer en la soberbia. Y la soberbia es luchar contra Dios. Pero también la otra manera es la voluntarista. Es decir, ya entendí, pero encontré qué cosa tengo que hacer para que el Señor haga en mí su voluntad. Y entonces uno cree que depende de algo que yo tengo que hacer. Y entonces se me puede ocurrir algo incluso piadoso. Y entonces yo digo, hago eso piadoso y ya. Y les voy a poner un ejemplo así en el límite. Por ejemplo, venir a misa todos los días. Por ejemplo, ser cura. Uno puede creer, yo vengo a misa todos los días, yo ya soy cura, entonces yo ya tengo fe, yo ya me voy a salvar. Puede que sí, puede que no. Porque puedo hacer misa todos los días, puedo venir a misa todos los días, pero no estoy unido al Señor. O me uno y me desuno permanentemente. No permanezco en el Señor. Y claro, ni siquiera yo puedo saber exactamente si estoy permaneciendo en el Señor. ¿Cómo se ve eso? Por los frutos, pero a veces los frutos no llegan inmediatamente. No es que haya los frutos, entonces yo voy a ver frutos y digo, tampoco. Hay santos que durante su vida terrena no dieron ni un fruto, aparentemente. Hay santos que durante su vida terrena no se tiene registro de ningún hecho prodigioso, ningún milagro, por ejemplo. Pero al cabo del tiempo se empezaron a ver los frutos, la iglesia lo examinó y entonces dijo, este hombre sí estaba en comunión con el Señor. Y entonces lo principal es eso, que la fe es un don de Dios que hace que yo desee no apartarme de Dios por ningún motivo. Antes morir que pecar. Varios santos han dicho eso. Uno de ellos, San Luis Gonzaga, otro Santo Domingo Sabio. Ese es el santo temor de Dios. Y eso hace que una persona pueda llegar incluso al martirio, como San Ireneo. Y entonces San Ireneo, padre de la Iglesia, tiene un libro, el más conocido es Contra los herejes, combatió a esa herejía de ese tiempo. El tema es que esa herejía no ha desaparecido. Y cuando hay esa herejía, y cuando uno le sobrevalora su intelecto, su capacidad, diríamos, de razonamiento, teológica, entonces uno cree que uno es dueño de la verdad. Y nosotros, como le dice San Ambrosio a San Agustín, nosotros no podemos ser dueños de la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Jesucristo es infinito, es misterio. Y entonces nosotros tenemos que dejarnos encontrar por la verdad. Y tenemos que saber que todo daño a la fe es consecuencia del pecado que es raíz de todos los pecados. Eso se llama soberbia. Y la soberbia tiene todas las caretas. En realidad hay un solo pecado. Tiene distintos disfraces. Se disfraza como lujuria, se disfraza como codicia, se disfraza como orgullo, vanagloria, envidia, mentira, lo que sea. Todos los pecados en el fondo es soberbia. Y claro, a veces uno cree que poda solamente las ramitas y no va a la raíz. Entonces, claro, uno no da fruto. Por eso el Señor dice que el que no da fruto se poda. Pero cuidado,
Porque hay frutos que son los frutos de Dios y hay frutos que son frutos ante las criaturas humanas. El juicio humano no cuenta, ni mi propio juicio, ni el juicio de las otras personas. Quien juzga es el Señor. Y entonces, de nada vale que alguien diga, no, ay, cuánto me quiere la gente, qué popular que soy, qué bien que estoy haciendo las cosas, puede ser camino del infierno, peligroso. Entonces nosotros hoy somos invitados a darnos cuenta que en nuestra peregrinación de fe tenemos que crecer en la humildad para justamente crecer en la fe, doblegar la soberbia, y para eso tenemos que quitarnos todos los disfraces. Y para quitarnos los disfraces nosotros tenemos que, sobre todas las cosas, desear agradar al Señor. Así la gente no le guste, así la gente se moleste, así la gente aplauda. No cuentan las otras personas en su opinión, en su juicio. Nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a que las personas cuiden su fe, cuiden su esperanza, cuiden su caridad. Pero si es que a la gente le gusta, no le gusta, no nos debería de preocupar mucho. Incluso es mejor a veces que no le guste tanto, porque cuando le gusta mucho a la gente entonces puede llenarse de alabanza y nos crece la vanagloria, y entonces uno se la puede creer, y eso puede ser peor. Por esa razón tenemos que vivir en el santo temor de Dios, porque ese lobo, esos pastores que se disfrazan de lobos, no solo son otras criaturas humanas, son mis propias facultades superiores que me engañan y que me impiden escuchar al Señor y obedecerlo. Y entonces uno le discute al Señor, ay, tengo mucha fe, pero ¿saben qué? Esto no. Y la prueba suprema va a ser la cruz. Entonces, como nos decía el Señor el domingo, si nosotros estamos con mucho miedo, si yo tengo mucho miedo a la enfermedad, a las carencias temporales, a lo que opina la gente, es porque yo estoy muy volcado al externo. En realidad eso es decir lo mismo que me interesa poco lo que dice el Señor. Y entonces al Señor vendré un momento en el templo, en el cuadrito, salgo, soy otra persona. Y esa lucha es una lucha que se libra en nuestro corazón. Consecuencia de eso yo empiezo a ser auténtico, es decir, a vivir en la verdad, y empiezo a reconocer que el Señor me está transformando, me está curando, y voy a desear no interrumpirlo, no obstaculizarlo, y sobre todo escucharlo y obedecerlo, porque comprenderé que Él sabe mejor que yo y que nadie, que es lo mejor para cada criatura humana y para cada uno de nosotros, porque aceptaré que es Dios, aceptaré que me ama infinitamente y que es todopoderoso, y que Él es fiel, y que Él lo que dice, lo hace, mientras que nosotros decimos una cosa y hacemos otra cosa. Por eso, queridos hermanos, ya antes de celebrar a estos santos pilares de la Iglesia, que celebramos mañana, pidámosle al Señor que nos conceda la gracia, porque es un don, una gracia que tenemos que pedir, que podamos alcanzar una fe viva, una firme esperanza y una ardiente caridad. Que el Señor así nos lo conceda. Apelamos a la intercesión poderosa de nuestra Madre Santísima, de San José, de la multitud de santos y hoy día de San Ireneo de León. Que así sea.